Hola gentecita, vamos a hablar acerca de los ángulos de elevación y de depresión, ¿ok? Todo lo que hasta ahora han visto sobre las razones trigonométricas, ahora lo veremos aplicados en este tema, que se titula ángulos de elevación y de depresión. Vamos a observar esta figura. Aquí ustedes pueden ver un señor que se acerca a un edificio, ¿verdad? Y pueden ver trazado, marcado aquí, ¿verdad? Claramente un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene como elementos tres cosas, ¿verdad? Este lado del triángulo está representando la distancia que hay de donde está el observador que quiere pues acercarse al edificio, ¿ve? La distancia que hay de donde él está al pie o la base del edificio. Este lado del triángulo, este cateto del triángulo, que está representando la altura del edificio. Y pues este lado, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Aunque está marcado aquí, se ejemplifica aquí la visual del observador a la cúspide del edificio. Obviamente aquí eh, pudiera ser que quisiéramos saber cuál es la altura del edificio o también quisiéramos saber a qué distancia está el observador de la base del edificio, ¿verdad? Y esta es la línea visual que muy pocas veces se solicita en un problema de saber a qué distancia está el observador de la cúspide del edificio. Y definitivamente uno de los ángulos acutángulos, acuérdense, ángulos acutángulos son los que miden menos de 90 grados, ¿verdad? Que se forma aquí en este triángulo. Bien, ¿crees tú que aplicando las razones trigonométricas podrías calcular la altura de ese edificio? ¿Ok? Con todo lo que hasta ahora nosotros hemos visto, sabiendo que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Obviamente que sí. Para resolver este tipo de problemas es necesario aplicar las razones trigonométricas en la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Antes de presentar los ejemplos resueltos, te definiremos algunos ejemplos que debes tener presente al momento de resolver problemas de aplicación utilizando las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Y vamos a distinguir, ¿verdad?, entre ángulo de elevación y ángulo de depresión. Se llama línea de visión a la recta imaginaria, la recta esta imaginaria que une el ojo del observador con el lugar observado, ¿sí? Llamamos entonces ángulo de elevación al que forman la horizontal del observador, porque al mismo tiempo que hay una línea de visión, va a haber una línea horizontal, ¿sí?, del observador y el lugar observado, cuando éste está situado arriba del observador. Cuando el que está observando está por debajo de lo observado, este ángulo que aparece aquí es lo que llamamos el ángulo de elevación, ¿ok? El ángulo de elevación. Vamos aquí a este. Este ángulo aquí va a ser nuestro ángulo de elevación, ¿sí? Aquí está el observador, ¿verdad? Aquí, por debajo del observado, aquí está nuestra línea de visión y nuestra línea horizontal, ¿sí? Aquí está el objeto que se está observando. Ahora, observen al lado cuando hablamos entonces de ángulo de depresión. ¿Por qué le vamos a llamar ángulo de depresión? Pues cuando el observador está más alto, ¿verdad?, de lo que estamos observando, o sea, está por encima de lo observado, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar ángulo de depresión. Aquí está el observador y aquí está el objeto observado. La línea de visión es similar a cuando lo vimos aquí en lo que representaba ángulo de elevación, pero la horizontal la vamos a ver aquí. Sin embargo, ella es
paralela a la línea que nosotros podríamos encontrar aquí. Entonces, nuestro ángulo de depresión es el que se va a formar aquí, ¿verdad? Pero ese mismo ángulo es el que está aquí cuando supongamos que el que se está ahogando, si esto fuese como un mar y lo están observando desde arriba de un faro, ¿verdad? El que se está ahogando está observando a este señor o la altura de este faro. Aquí de todas maneras habría entonces un ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación tiene el mismo valor, la misma medida que el ángulo de depresión que se forma aquí, ¿verdad? Cuando el observador está por encima del observado. Aquí vamos a pensar que está Romeo viendo a Julieta, ¿verdad? Pensando, calculando cuánto tendría que escalar de esta torre para rescatarla y llevarse a su amada. Es un ejemplo nada más, ¿ok? Pero lo que debe quedar claro es esto. Cuando el observador está por debajo del observado, a esto le llamamos ángulo de elevación. Y cuando el observador está por encima del observado, aquí vamos a tener un ángulo de depresión, que obviamente es, ¿verdad? El mismo equivalente al ángulo que se forma aquí. Porque si esta línea horizontal de aquí del nivel del mar es paralela a la horizontal imaginaria de acá, entonces esto vendría siendo una secante y a estos dos les llamaríamos ángulos alternos internos, que desde la primaria conocemos esos conceptos y que ellos son congruentes, son iguales. ¿Ok? Bien, entonces vamos de una vez a atacar nuestros ejemplos. Entonces vamos aquí a ver el número 1. Y una de las cosas que tiene que pasar aquí es que usted tiene que hacerme su intuición geométrica, ¿ok? Usted tiene que hacerme su dibujito con los datos colocados correctamente para que sea más fácil desarrollar el problema. Entonces dice, el problema, una persona de 1,80 metros de estatura desea medir la altura de un árbol sabiendo que a una distancia de 10 metros el extremo superior se observa bajo un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. ¿Cómo puede hacer? Entonces, fíjense, van a haber problemas donde no le van a presentar a ustedes la estatura del observador y usted hace su dibujito sencillito sin mayor problema, ¿ok? Pero en los problemas donde nos incluyen y nos hacen énfasis en la altura del observador, ¿verdad? Entonces mire cuánto mide el observador, 1,80, es bastante alto, ¿ah? Y el extremo a una distancia de 10 metros, ¿sí? El extremo superior se observa bajo un ángulo de 60 grados. Entonces, eso significa que esa distancia no es tan abismal comparado con la estatura del observador. Y en ese caso es muy importante incluir esa estatura. Entonces, fíjense, la verdad es que estoy empezando con un ejemplo más complicado, pero no importa. Vamos a ver. Vamos a poner aquí al observador. Vamos a poner aquí el árbol. Vamos a poner aquí esto. Mira, yo estoy poniendo aquí esto así. Y en vez de ponérselo así, más bonito. Ya que aquí tengo colores. ¿Sí? No me tienen que hacer dibujo de Da Vinci, gentecita. Pero, en la medida de lo posible, destáquense, oye. Hay gente que yo sé que dibuja. ¿Sí? Bueno, la cosa es que hay un árbol, ¿verdad? La persona desea medir la altura del árbol, ¿cierto? Entonces, definitivamente queremos saber esto que está aquí. Esto, la altura H del árbol, ¿sí? Pero, digamos que aquí está el señor observador. Por aquí está el observador pensando, ¿cómo hago para medir ese árbol? ¿Sí? Pero el señor observador
tiene un 80 metros de altura, ¿sí? Y dice que se encuentra a una distancia de 10 metros. Él se encuentra a una distancia de 10 metros de donde está el árbol. ¿Ok? Desea medir la altura h de un árbol sabiendo que a una distancia de 10 metros, el extremo superior, a una distancia, o sea, del árbol, a una distancia de 10 metros, el extremo superior, ¿sí?, se observa bajo un ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, vamos a ponerlo así, nosotros, este extremo superior se observa y hay que tomar en cuenta la estatura del observador, se observa bajo un ángulo de 60 grados. Entonces, eso significa que lo que nosotros vamos a buscar ahorita no es la altura total. Vamos a poner aquí H', ¿ok? H'. Sabemos que esto de todas maneras son 10 metros. Entonces, significa que si el ángulo es de 60 grados, ese es el ángulo de elevación, ¿qué dato nosotros tenemos de ese triángulo rectángulo? El lado adyacente, ¿ok? Esos 10 metros, porque esta curva corta a la hipotenusa y al ángulo adyacente. Entonces tenemos que el ángulo adyacente, lado adyacente, perdón, es de 10 metros. Pero el lado opuesto, que es lo que queremos saber, que es la altura, parte de la altura del árbol que le hemos llamado H', ¿verdad? Viene siendo el lado opuesto. Entonces, ahí es donde nosotros analizamos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros analizamos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a mí el lado opuesto con el lado adyacente? La tangente, ¿cierto? Nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, como sabemos que el ángulo es de 60 grados y el lado opuesto no lo tenemos porque es lo que queremos encontrar, ¿verdad? H'. El lado adyacente sí lo tenemos, que son 10 metros. Entonces vamos a despejar para encontrar esa medida del lado, de la altura parcial del árbol. Para poder encontrar esa H', lo que tendríamos que despejar es H', y esos 10 metros que están dividiendo van a pasar multiplicando. Entonces, 10 metros van a pasar multiplicando a la tangente de 60 grados, y de esa manera vamos a encontrar H'. Vamos a poner H' para acá y hacer esa operación. Entonces usted multiplica 10, ¿verdad?, por la tangente de 60 grados. Y eso les va a dar, bueno, en esta calculadora da así, pero si usted va a darme sus respuestas con 2 decimales, en las calculadoras que tengan de este tipo, estas Casio, usted presiona aquí, en donde está esta tecla, ¿verdad? Mírenme el movimiento aquí, y le va a dar sus respuestas en decimales. Con 2 decimales es suficiente, hasta la centésima. Entonces sería 17,32 metros. Pero nosotros queremos saber la altura total del árbol. La altura del árbol, H, sería H' más la estatura del observador, que es 1,80 metros. Así que H será 17,32 metros más 1,80 metros. Y eso me va a dar en total, ¿verdad? 17,32 centésimos más 1,80, y eso me va a dar 19,12. ¿Ok?
En las calculadoras aparece el punto, pero recuerde que en la actualidad realmente se utiliza la coma para los decimales. 19,12 es la altura del árbol. ¿Estamos de acuerdo, gentecita? Entonces, así se resolvería ese problema. Ese es un ángulo de elevación. Pero fíjese que es lo que hasta ahora hemos estado viendo sobre los conceptos de las razones trigonométricas. Vamos a ver, aquí yo tengo 5 ejemplos, 2 de los cuales ya están resueltos y 3 los estamos resolviendo. Dice, queremos apoyar un tablón contra una pared de manera que forme un ángulo de 30 grados con el suelo y con el punto de apoyo situado a 4 metros de la pared. ¿Cuál debe ser la longitud del tablón? Tienen que estar bien pendientes con esas, esas, eh, esas informaciones para poder interpretarlo. Vamos aquí a dibujar más o menos una pared. No tienen que hacer algo tan sofisticado, pero la verdad es que a mí me gusta dibujar. Por eso van a encontrar que de repente yo como que quizás me esmero un poquito en los dibujos. Pero no tienen que hacer algo así, ¿no? Y ya uno va viendo de que, sí, se parece a una pared. ¿Ok? Bueno, esa es la pared, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la escalera, ¿sí? Vamos a pensar de que son esa escalera de construcción, que no me tiene que dibujar una escalera, porque eso dice el tablón. Puede ser de madera o esas de hierro. Que la estamos viendo de lado, por eso que no estamos viendo los palitos por donde va subiendo las personas. ¿Ok? Ok. Bien. El problema me está diciendo que queremos apoyar un tablón contra una pared de manera que forme, y fíjese que yo lo hablé de escalera, pero pudo haber sido un simple tablón, ¿ok? Yo me imaginé fue una escalera allí, pero pudo haber sido un simple tablón. Ya estoy como que dañando el dibujo. Y es que lo que pasa es que no quiero que no quiero que se vea afectado ¿cómo se llama? Este era el que tenía. Ok, vamos a pensar que ese es nuestro tablón. Ok, bien. Nos están diciendo que el tablón está, ¿verdad? Apoyado a una pared, de manera que forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Si el tablón es este y forma un ángulo de 30 grados con el suelo y con el punto de apoyo situado a 4 metros de la pared, quiere decir que la pared, de donde está la pared, a donde está el punto de apoyo en el suelo de ese tablón hay 4 metros. Y dice que el ángulo que forma ese tablón con el suelo situado a 4 metros es de 30 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos saber? La longitud del tablón. Entonces nuestra incógnita ahora es esta. ¿Cuánto mide ese tablón? Fíjese, ¿qué tenemos entonces nosotros aquí? Nosotros aquí tenemos el lado adyacente, ¿verdad que sí? Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, recuerde, esta línea curva corta aquí de un ángulo, acutángulo, un triángulo rectángulo. Esto se asocia aquí al triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces corta a la hipotenusa y a su lado adyacente. Eso significa que esto que está aquí es la hipotenusa, ¿sí?
Entonces, nuestra incógnita es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a mí al lado adyacente con la hipotenusa? Exactamente, gentecita. El coseno, vamos a poner otro color. El coseno del ángulo relaciona al lado adyacente con la hipotenusa. O sea que el coseno de 30 grados me va a relacionar a mí a los 4 metros que hay de la pared al punto de apoyo del tablón en el suelo con la hipotenusa, que es la longitud del tablón, y le estoy llamando X. Ahora nuestra incógnita está en el denominador. Yo no puedo resolver eso teniendo a la incógnita en el denominador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La incógnita X que está dividiendo va a pasar multiplicando al coseno de 30 grados. Y ahora, como lo que quiero encontrar es la incógnita X y el coseno de 30 le está multiplicando, entonces ese coseno de 30 va a pasar dividiendo. ¿Estamos de acuerdo, gentecita? Entonces usted en su calculadora me marca 4 entre el coseno de 30. 4 entre coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? 4 entre coseno de 30 grados. Es lo que hemos marcado aquí. Y eso le va a dar igual. Si usted le da así en las fracciones con las radicales allí, usted presiona esta tecla y me da la respuesta en decimales. Entonces fíjese, yo quiero 2 decimales hasta los centésimos. Si es hasta los centésimos, es 2 decimales. Para usted extraer este pedazo, cuando esta cantidad o esta porción de los números, el número que está exactamente a la derecha del hasta donde usted va a extraer, si ese número es mayor que 5, va a redondear al que está a la izquierda en una unidad más. Si aquí usted tuviera 4, 3, 2, 1, ¿verdad? 0, no redondea. Y si el que está aquí es 5 y tiene más números a la derecha, sí lo redondea. Si está el 5 y no tiene más números a la derecha, no lo redondea. Esas son las reglas del redondeo. Entonces, como es mayor que 5, no hay ningún problema. En vez de 4, 6, 1, vamos a tener 4, 6, 2. Y eso es lo que escribimos aquí como respuesta. La longitud del tablón es de 4 metros con 62 centésimos de metro. ¿Ok? Entonces, así, ¿verdad? Así van ya resueltos nuestros ejemplos. Vamos a dejarlos hasta aquí para que este no sea tan extenso, ¿verdad? Y podamos continuar con los otros 3 ejemplos que tenemos allí.